En la sesión anterior entramos en la fase final de esta peregrinación que está antes de alcanzar el punto culminante y nuestro objetivo, que es Romanos 8. Y comenzamos a estudiar Romanos 7, que es el capítulo que trata acerca de la relación del creyente con la ley. Les advertí lo duro que iba a ser esta tarea, pero cubrimos solo los primeros 6 versículos en los que Pablo usa la analogía del matrimonio. Vamos a repasarlo brevemente. Pablo dice que cuando una mujer está casada con un hombre, mientras el hombre siga con vida, ella no es libre de casarse con otro. Pero si el hombre muere, sí es libre de casarse con otro. La forma en que se aplica esta analogía es por medio del pacto de la ley. Israel estuvo casado con su naturaleza carnal porque la ley requiere que realicemos obras confiando en nuestra naturaleza carnal, en nuestras propias habilidades, sin tomar en cuenta la gracia de Dios. Pero en la cruz, al morir Jesús, esa naturaleza carnal murió en Él. Por esa muerte, ahora somos libres de casarnos con otro. El otro con quien nos casamos es el que resucitó de entre los muertos, el Señor Jesús. Entonces podemos entrar en una nueva relación matrimonial. No nos casamos con nuestra naturaleza carnal, sino con el Señor Jesús resucitado y glorificado. Por medio de esa unión matrimonial con Él, ahora podemos producir el fruto del Espíritu Santo. Mientras estábamos en la carne, fuimos incapaces de producir el fruto del Espíritu. Lo único que fuimos capaces de producir fue lo que Pablo llama las obras de la carne y las enumera en Gálatas 5:19 y siguientes. Y no hay ni una cosa buena entre ellas. Tenemos que entender esto muy claramente. Las obras de la carne son malas y el fruto del Espíritu es bueno. No podemos mezclar un poco de uno y un poco del otro, son totalmente opuestos. Veremos este tema de nuevo en Romanos 8. Mientras que se habló sobre la relación matrimonial, entré en un tema que puede ser que los haya ofendido a algunos o que les haya molestado. Fue el tema del divorcio. Realmente no era esta la intención, pero siento mucha preocupación al respecto porque creo que una gran cantidad de cristianos, tanto hombres como mujeres, se encuentran en estado de esclavitud o culpa debido a un matrimonio roto. Cuando escribí el libro Dios es casamentero, la casa editora que se llama Libros Elegidos me pidió que escribiera un capítulo sobre el divorcio. Les dije, hermano, yo tengo suficientes problemas, así como está, no necesito más. Pero la editorial me presionó y oré y busqué a Dios y sentí que Dios quería que escribiera ese capítulo. Fue un capítulo muy difícil. En este libro, aunque el tema era cómo encontrar su pareja, hay un capítulo para divorciados y un capítulo para aquellos que no se casan. Ahora, no puedo entrar en detalle, pero si les inquietó lo que dije acerca del divorcio, creo que sería justo tanto para ustedes como para mí que se consiguieran el libro y lean el capítulo titulado El divorcio y las segundas nupcias. Léanlo con atención y vean si lo que digo es bíblico. Pienso que una gran cantidad de cristianos han permanecido atados o se sienten culpables por las enseñanzas erróneas sobre el divorcio. Yo tuve la culpa de haber compartido esa enseñanza errónea al inicio de mi ministerio. Yo enseñaba eso. He recibido muchas cartas de hombres y mujeres que leyeron el libro y leyeron el capítulo y me daban las gracias. Me decían gracias por liberarme de ese sentimiento de culpabilidad y la sensación de ser un cristiano de segunda clase. Eso es todo lo que quiero decir. Ahora vamos a volver a Romanos capítulo 7 y vamos a ver el segundo punto de nuestro bosquejo que nos dice que la ley le da vida al pecado y hace que quede expuesto. Estar de nuevo bajo la ley, cuando hemos sido liberados de ella, es reavivar al viejo hombre que sigue siendo un criminal.
Ahora veamos en qué parte se menciona esto, ya que se afirma varias veces. Volvamos por un momento a Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos 3, 20. Pablo dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Nadie logrará nunca la justicia con Dios mediante el cumplimiento con la ley. Y concluye diciendo, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no le permite a las personas ser justas, pero si pone en evidencia el pecado abiertamente y nos hace plenamente conscientes de la naturaleza, el poder y el mal del pecado, ese es uno de sus propósitos principales. Luego, en el 7º capítulo de Romanos, podemos ver 1 o 2 versículos que enfatizan este mismo punto. Versículo 5. Romanos 7, 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Noten que para muchos es una declaración sorprendente. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley, la mayoría de las personas no ven la ley de esa manera. Y lo mismo en Romanos 7, del 7 al 11. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Esa misma palabra codicia significa lujuria. Creo que Pablo se refería a la lujuria más que a la codicia. Porque tampoco conociera la concupiscencia, si la ley no dijera, no codiciarás, o no codiciarás en la lujuria. Así, lo que el mandamiento hizo, siendo uno de los 10 mandamientos, es poner al descubierto la naturaleza y el poder de la lujuria o la codicia. Sin ello, Pablo dice, nunca me habría dado cuenta de la naturaleza plena de la lujuria. Y continúa diciendo, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia o lujuria, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que antes de que el mandamiento me hiciera capaz de vencer la codicia, este obró en mí para que la codicia se aumente. Pienso que psicológicamente eso es cierto. Quiero decirles esto de manera que les sirva. Si tienen un problema de lujuria, de miedo, de odio o de resentimiento, nunca lo superarán con regulaciones que les prohíben hacerlo. De hecho, cuanto más se centren en las reglas negativas, más poder adquiere aquello con lo que usted lucha. Si siguen diciendo no debo tener lujuria, la mente se le llenará de lo que es la lujuria. Así que en vez de liberarlos de la lujuria, los esclaviza. Lo mismo pasa con el miedo, con el resentimiento. Si usted dice no debo irritarme con mi suegra, no debo hacerlo. Bien, la próxima vez que vea a su suegra solo podrá pensar en el resentimiento. Eso no es la salida al problema. Luego, Pablo dice una declaración sorprendente, a la que volveremos en un minuto. Él dice, al final del versículo 8, porque sin la ley, el pecado está muerto. Les diré que medité sobre esta declaración durante años. Creo que Dios me ha dado la respuesta, pero ahora seguiremos leyendo, para completar nuestro estudio. Versículo 9, y si yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. En el momento en que el pecado vive, yo muero. ¿Se entendió? Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Por medio de qué el pecado fue muerto? Díganme. Por medio del mandamiento, así es. Bien, y esas no son palabras de Derek Prince. Esto fue escrito mucho antes de que yo existiera. Y seguimos con los versículos del 16 al 21. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.
Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. He comentado unas veces que hay una diferencia entre Pablo y nosotros, es que él lo sabía y nosotros no. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Se dan cuenta de lo que hace el mandamiento? Al hacer que nos pongamos de parte de la ley de Dios y decir así es como se debe de actuar, y luego descubrir que entre más tratamos de cumplirla, menos éxito tendremos. Y se ha revelado que hay algo en nosotros que obra en contra de nuestras buenas intenciones. ¿Cuál es el nombre de eso? El pecado, así es. Entonces, ¿qué ha hecho la ley? Ha puesto al pecado al descubierto. Antes el pecado acechaba, pero en la mayoría de los casos no nos percatábamos. Entonces la ley sirve un propósito dado por Dios, pero no es el propósito de hacer justas a las personas. Eso viene de otra manera. Ahora, quiero que volvamos a lo que para mí es una declaración sorprendente, en el versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, y yo morí. Ahora les voy a ofrecer 3 explicaciones de lo que Pablo está diciendo. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, y yo morí. En primer lugar, como descendiente de Adán, Pablo, en cierto sentido, fue representado por Adán como lo fuimos todos nosotros. Adán estaba vivo en el jardín. Era un ser perfecto, sin corrupción ni defecto de ningún tipo. No se sabe por cuánto tiempo siguió en esa condición. Pudieron haber sido cientos de años, simplemente no se sabe. Pero cuando llegó el mandamiento, el pecado cobró vida. La rebeldía se levantó en él e hizo lo mismo que le dijeron que no hiciera. Debe de haber habido miles de árboles en ese jardín. Pero él quería tomar el único árbol que estaba prohibido. ¿Se entiende? Y cuando él comió de él, el pecado cobró vida y él murió. Dios se lo había advertido. Le dijo que el mismo día que lo coma seguramente morirá. Él vivió físicamente 900 años, pero murió espiritualmente. Fue separado de Dios por su rebeldía. Ya no era apto para la presencia de Dios. Cuando Dios entró al jardín se escondió. Ya conocen la historia. Esa es una posible explicación que aplica a todos nosotros, ya que todos descendemos de Adán. Pablo era israelita y la mayoría de nosotros no lo somos. Y debemos recordar que la ley no redimió a Israel de Egipto y de su esclavitud. La ley no lo sacó. La ley no sacó a Israel. ¿Qué fue lo que lo sacó? La fe en el Cordero de la Pascua y su sangre derramada. La ley no sacó a Israel de Egipto. Fue la fe lo que lo sacó de Egipto. Fue la fe que es un sacrificio expiatorio. Pero cuando llegaron a la base del monte Sinaí, Dios les presentó la ley y muy precipitadamente le respondieron: todo lo que Jehová ha dicho, lo haremos. ¿En qué estaban confiando? En su naturaleza carnal. ¿No es así? Podemos hacer eso. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo primero que sucedió después? Rompieron el primer mandamiento. No fue algo leve e insignificante, sino el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. No es por casualidad. Ese es el resultado de confiar en la carne. En el momento en que confiamos en la carne, revivimos a aquel rebelde y lo único que éste puede producir es la rebeldía. No es capaz de producir nada más que la rebeldía. Pablo dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Me gustaría que todos lo repitan. Si no creen, no lo digan. Pero si lo creen, repitan conmigo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. A la mayoría de las personas les lleva mucho tiempo descubrirlo. Pienso que no voy a hablar de mi peregrinación,
Pero tardé mucho tiempo en enfrentarme cara a cara con el hecho de que en mi naturaleza carnal no había nada bueno, y era necio esperar obtener algo bueno de ella. Si no tiene nada de bueno, igualmente nunca producirá nada bueno, ¿no es cierto? Muy bien. Esto es como Pablo lo aplica siendo un israelita. Israel salió de Egipto, redimido por la fe en el Cordero de la Pascua. Estaban vivos para Dios. Pero cuando se dio el mandamiento, confiaron en su propia habilidad carnal. El pecado cobró vida y fueron separados de Dios. Murieron. Eso no quiere decir que la separación es para siempre, ya que Dios les abrió un camino para que volvieran en arrepentimiento. Pero ellos tuvieron que volver por fe y no por las obras de la ley. Y con respecto a esta declaración de "y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí", pienso que fue muy probable una declaración verdadera de la propia experiencia cristiana de Pablo. He tratado con ellos más que lo normal, tanto con judíos como con musulmanes. Y tanto el judaísmo como el islam son totalmente religiones de obras, y firmemente lo admiten. Odian al cristiano que no tiene que esforzarse. Dicen todo tipo de cosas negativas sobre el cristianismo porque no hay que esforzarse. No tienen ningún concepto real de lo que implica, pero critican y atacan al cristianismo por esa razón. He reflexionado sobre esta declaración durante años. Me dije a mí mismo, eso es cierto. Creo que cada judío que haya conocido y que aceptó a Jesús, por un tiempo volvió al legalismo. Me dije, esto es muy cierto de los judíos. Y también esto sucede con los musulmanes. No creo que jamás haya habido un judío, es decir, y puedo estar equivocado, pero me imagino que jamás hubo un judío o un musulmán que conoció a Jesús y que en primera instancia se escape por completo del legalismo. Es algo muy difícil de hacer. De todas las cosas en esta peregrinación, escaparse del legalismo es lo más difícil. Pensándolo un poco, reconocí que curiosamente también a mí me sucedió. No entraré en detalles, pero les diré esto. Después de haber sido cristiano unos 5 años, me casé con una hermosa dama, mi primera esposa, Lidia, que tenía un lindo hogar de niños en Jerusalén. Ese hogar de niños estaba lleno del Espíritu Santo. Aquellas niñas caminaban en el Espíritu, oraban, veían milagros, veían visiones, veían respuestas a la oración. Luego llegué yo y me convertí en el señor de la casa. Y pensé, tiene que haber reglas aquí. Tienen que tener tiempos establecidos para la oración, para el estudio bíblico. Pero así fue. Eché a perder todo lo que Dios había hecho. Creo que Dios en su misericordia lo recuperó al final. Pero reconozco plenamente que yo mismo caí en el legalismo, y más de una vez. Más reciente, por experiencia reciente, me involucré en algo que algunos de ustedes conocen y era puro legalismo. No hablaremos sobre este tema más. Gracias a Dios que me sacó. Muy bien. Querrán decir que la ley es algo malo. Pablo dice que al contrario, que la ley es totalmente buena. Lo malo no está en la ley, está en nosotros. Entonces veamos lo que dice Pablo aquí sobre la ley. Esperen un momento, antes de hacerlo permítanme mostrarles algo más cuando se regresa a estar bajo la ley. Esta es una escritura que casi nunca dejo de citar cuando estoy dando una prédica. Jeremías 17, versículo 5. Jeremías 17, 5. Igual, si no encuentro la página, me lo sé de memoria. Pero veamos si la puedo leer. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Falta completarlo. La palabra en hebreo significa confiar en la carne. O confiar en el hombre. Y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Entienden? Eso es legalismo. Cuando conocemos al Señor, probamos su gracia, experimentamos su poder sobrenatural y su liberación de la esclavitud y del pecado. Y luego volvemos a confiar en nuestro propio esfuerzo, nuestras propias reglas, propios programas, en todo lo que las iglesias se involucran.
nuestro corazón se aparta del Señor. Y hermanos míos, el hecho esencial es que caemos bajo la maldición. Maldito es el hombre que conoce al Señor, experimentó su poder y recurre a su propia fuerza y esfuerzo. Ahora, son libres de formar su propio juicio, pero en mi opinión esa es la condición de la mayoría de las iglesias cristianas profesantes de hoy. Casi todos los movimientos importantes en la iglesia comenzaron con el poder del Espíritu Santo, de lo contrario no habría nada. No voy a nombrar ninguna denominación, pero podemos ubicar algunas que comenzaron con tremendos hombres de Dios y tremendos movimientos de Dios y hoy dependen de la carne completamente. Confían en sus propios esfuerzos, sus programas, sus promociones, sus reglas, sus sistemas. Y en vez de tener la bendición de Dios, están bajo una maldición. Ya anduve por ese camino. Como dije, sé lo que sucede como consecuencia de ello. Yo mismo caí en una maldición. Vi a muchos quienes cayeron bajo la maldición. Gracias a Dios que fue misericordioso y fiel al abrirme los ojos y mostrármelo. Pero quiero decir que esto fue solo uno de los miles de ejemplos que han sucedido en la historia de la iglesia. Como ven, no se puede jugar con la bendición del Señor. Él la da libremente, pero se nos requiere que la valoremos. Estamos obligados a reconocer nuestra dependencia total de su gracia y de su poder sobrenatural. No se puede ser cristiano por esfuerzo o fuerza propia. Está en un nivel que nunca podrán alcanzar. Cuando intentan hacerlo con sus propias fuerzas, habiendo conocido la gracia y el poder sobrenatural de Dios, caen bajo una maldición. Será mejor que leamos el próximo versículo. Este es el que lo hizo. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¡Qué descripción de alguien que está bajo la maldición! Dios me ha abierto los ojos a esta verdad, no puedo hablar de ello ahora. Pero el hombre o la mujer bajo una maldición simplemente es un arbusto en el desierto. La bendición viene de todos lados, prosperidad, libertad, pero esa persona se mantiene allí en su pequeño arbusto, nunca recibe la lluvia, nunca disfruta el verdor, está bajo una maldición. Creo que la razón más común por la cual los cristianos caen bajo la maldición es el legalismo. Y si van a Gálatas, encontrarán que esto mismo trata el libro de Gálatas. Se resume en el capítulo 3. ¡Oh, Gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó? ¿Sabían que pueden ser fascinados? Eran cristianos llenos del Espíritu, pero fueron fascinados. ¿Cómo sabía Pablo que fueron fascinados? Porque habían perdido su visión de Jesús en la cruz. ¿Quién os fascinó ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado? ¿Cuál es la evidencia? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¡Qué imprudencia! Somos fascinados al intentar hacer eso. Y Pablo continúa diciendo, los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición. Les recuerda en Gálatas 3:10, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Si ya trataron de ser justificados por la ley, tienen que seguir toda la ley en todo momento o estarán bajo la maldición. Mi consejo es que no lo intenten, porque ciertamente no tendrán éxito. Ahora, permítame que vuelva a la declaración para hacer el cierre. La falla no está en la ley. Veamos qué dice Romanos 7, antes de cerrar esta sesión. Romanos 7, debería encontrarlo sin problema. Romanos 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado. Ahora los versículos 12 al 14. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado. Y continúa el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Así que no hay nada de malo con la ley. Es buena, es santa, es perfecta, es espiritual. No culpen a la ley.
El problema no está en la ley. ¿Dónde está el problema? En nosotros, en nuestra carne. La ley cumple la función esencial de confrontarnos con la condición real de nuestra naturaleza carnal. He usado la palabra legalismo, probablemente sea mejor que la definas. Tengo el tiempo justo para hacerlo y no quiero usar la palabra vagamente. Le doy dos definiciones de legalismo. Antes que nada, el legalismo es el intento de alcanzar la justicia con Dios al seguir cualquier conjunto de reglas. ¿Está bien? Sin importar qué reglas sean, las reglas católicas, bautistas, pentecostales, si están tratando de alcanzar la justicia con Dios mediante reglas, están bajo el legalismo. Es decir, tengo que indicar que hay un enorme número de personas en esa categoría. Soy pentecostal si es que tengo que ser alguien, pero muchos de mis queridos hermanos en el movimiento pentecostal no están en la libertad del espíritu. Están bajo el legalismo. Son cautivos de un conjunto de reglamentos. No hay nada de malo con las reglas. Son necesarias. Lo que está mal es pensar que seguir esas reglas nos hará justos ante Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Me he explicado? No estoy predicando la anarquía. No predigo que se deje todo por completo y hagan lo que les plazca. Lo que estoy diciendo es que no se engañen pensando en seguir todas las reglas. Mi amigo Bob Mumford dijo que en la iglesia donde él pastoreó tienen 33 reglas. Alguien se le acercó y le preguntó por qué Moisés tiene solo 10 mandamientos y nosotros 33. Y aunque siguieran las 33 reglas, no los hará justos. ¿Lo entienden? La otra definición alternativa al legalismo es agregar algo más de nuestra parte a lo que Dios ha requerido para la justicia. Nadie está autorizado a agregar ningún otro de nuestros requisitos a lo que Dios requiere para la justicia. Y Dios dice, todo lo que pido es que crean en Dios, que entregó a Jesús por nuestras ofensas y lo resucitó para nuestra justificación. Eso es todo lo que hay que hacer para ser justo. En la sesión anterior vimos con cierto detalle la muy sorprendente declaración de que la ley expone al pecado. Lejos de darnos la victoria sobre el pecado, en realidad fortalece al pecado y provoca que pequemos, lo cual es una afirmación que asombra a la mayoría de las personas, aunque Pablo lo dice al menos media docena de veces en Romanos y probablemente también en otros lados. Así que consideramos cuál era la función de la ley y la respuesta fue que la ley no nos libera del pecado, pero nos enfrenta cara a cara con la realidad del pecado y con el mal y la debilidad inherente de nuestra propia naturaleza carnal. Por lo mismo nos lleva al punto donde recurrimos al camino alternativo de Dios, que es el camino de la fe y no de las obras. Ahora vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos 7 y quiero indicarles que al ser enfrentado por la ley, esto tiende a producir en nosotros una especie de conflicto espiritual. Una guerra comienza dentro de nosotros. De hecho, Pablo explica que fue tomado cautivo en la guerra del pecado que está obrando en sus miembros. Supongo que entre más nos preocupemos por ser buenos y hacer el bien, más conscientes somos de este conflicto interno. A las personas no les preocupa la justicia o el bien. Quizás no tengan mucho conflicto. Pero cuando las personas más se preocupan y más desean hacer el bien, se vuelven más conscientes de este conflicto interno. Creo que la Biblia nos presenta una imagen de este conflicto con la experiencia de Rebeca. Recuerden que Rebeca era la esposa de Isaac y estuvieron casados por muchos años y no podían tener hijos porque Rebeca era infértil. No sé si hayan considerado cuántas mujeres en la Biblia que el propósito de Dios era que se convirtieran en las madres de los niños más prominentes. No eran fértiles. Sara, Rebeca y muchas otras. Es como si Dios nos llevara al punto en que hay que orar hasta que se cumpla su voluntad revelada. Y creo que es una experiencia que nos sucede a muchos en la vida. Dios nos muestra y dice, esta es mi voluntad,
y es imposible. Pero Dios nos lleva al punto donde algo es imposible para que podamos aprender a orar aún dentro de la imposibilidad. Entonces vamos a leer en Génesis 25, versículos 21 y siguientes, acerca de Rebeca. Génesis 25, 21 en adelante. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Así que, para los matrimonios que estén presentes y que anhelan tener hijos y no los tienen, no se den por vencidos. No puedo contar la cantidad de parejas infértiles por quienes Rudy y yo hemos orado. Y cuando se rompió la maldición de la infertilidad, la siguiente noticia era que había un niño en camino. Ahora, continuemos con la historia de Rebeca, versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? En otras palabras, Dios, ¿qué significa esto? ¿Por qué están luchando en mí? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor, lo cual va en contra de la tradición y cultura natural, especialmente en el Medio Oriente. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado Jacob, y la palabra Jacob se deriva de la palabra que significa talón. En hebreo la palabra talón es Akeib, y en hebreo el nombre de Jacob es Jacob, que significa que se agarró del talón. Entonces por eso lo llamaron así. Trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. Así que tuvo que esperar 60 años antes de tener a sus hijos. Pero solo quiero que lo tomemos como un ejemplo. Rebeca sentía que esta lucha continuaba dentro de ella y no podía entender lo que ocurría. Así que fue y le preguntó al Señor. Y el Señor le dijo, tienes 2 tipos de hombres dentro de ti. No dio muchos detalles, pero le dijo que contrariamente a la cultura y a las costumbres normales, cuando salgan, el mayor servirá al menor. Y salió Esaú, y luego salió Jacob. Esaú viene siendo en la Biblia algo así como lo que se llama la naturaleza carnal o el hombre carnal. Jacob es el tipo de hombre espiritualmente dispuesto. Eso no significa que Jacob siempre fue bueno. Quizás se preguntarán por qué Dios dijo, aborrecí a Esaú y amé a Jacob. En nuestra cultura actual, Esaú sería el bueno y Jacob sería el único contra quien todos se opondrían. Es un hecho singular pero cierto. Esaú no hizo nada malo, pero lo que Dios odiaba de él era que no se preocupaba por su primogenitura espiritual. Estaba dispuesto a venderla por un plato de sopa, y Dios odia eso. La indiferencia y la despreocupación por la gracia y las bendiciones espirituales de Dios es algo que provoca la ira de Dios. La única característica redentora de Jacob fue que él valoraba la primogenitura y las bendiciones. Fue muy deshonesto en la forma en que fue a buscarlas. Hizo muchas cosas que no debió haber hecho y pagó las consecuencias. Pero aún después de todo, él todavía tenía esa característica redentora. Estaba decidido a conseguir la primogenitura y las bendiciones. Y en realidad, eso es lo mejor que se puede decir de cualquiera de nosotros. Aquí hay 2 tipos de naturaleza. La naturaleza carnal no se preocupa por las cosas de Dios ni por sus bendiciones. Solo quiere pasarla bien y con mucha comida y mucho dinero también. En una casa bonita con alberca. Así es en los Estados Unidos. No es el caso en otros países. El hombre espiritual no es bueno. Aún hay mucha perversión en él. Pero tiene la característica redentora de que realmente está decidido a conseguir la bendición de Dios. Y recuerden que acabó en un enfrentamiento físico, en donde Jacob luchó toda la noche contra un ángel, y entre nosotros no habría quien luchara toda la noche contra un ángel. Él era un hombre de fuerza y determinación.
salió de aquella lucha con el muslo dislocado. Y a partir de ese entonces cojeó. Hay muchos hombres y mujeres que necesitan tener un encuentro con Dios y que los deje cojeando. Por el resto de sus días no caminarán en su propia fuerza. Por fin, Jacob había aprendido que no podía conseguirlo por su propio esfuerzo. Lo último que le dijo a ese ángel que era su redentor, que iba a ser su Mesías, fue: no te dejaré si no me bendices. Debo a toda costa obtener la bendición. Para mí eso es muy real, pues en la noche que conocí a Jesús, sin ningún conocimiento verdadero de la Biblia, acabé diciendo exactamente lo mismo. A menos que me bendigas, no te dejaré nunca. Y fue entonces cuando me puse en contacto con Él por primera vez en mi vida. Así que esta es una historia muy real para mí. Pero lo que estoy tratando de decir es que no se disgusten si hay una lucha dentro de sí, porque cada uno, algunos de nosotros no tienen dentro de sí a un Jacob. Pienso yo que todos tienen a un Esaú. Pero habrá conflicto si es que hay un Jacob, así como un Esaú. Estas dos naturalezas no pueden coincidir. Ahora continuemos con la historia y regresemos o volvamos a Romanos 7 y veamos cuál es la salida de este conflicto. Es muy obvio que Pablo también tuvo este conflicto de una manera muy marcada. Al final de Romanos capítulo 7, versículos 24 y 25 dice: Miserables de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O digamos, esta mi naturaleza muerta y carnal. Esta naturaleza corporal que siempre lucha contra las cosas de Dios, que resiste mis mejores intenciones de hacer el bien y seguir las leyes de Dios. ¿Quién me liberará? Es un grito de angustia. Ahora, la traducción no lo muestra, pero el griego dice, pero el texto continúa: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Pero lo que realmente está diciendo es: gracias a Dios hay una salida por medio de Jesucristo nuestro Señor. Eso es lo que quiero dejarles. Hay una salida a través de Jesucristo nuestro Señor. La salida es a través de la cruz. Es por medio del sacrificio sustitutivo y la muerte de Jesús. Regresemos a Romanos 6:6, que dice: nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza carnal, fue crucificado juntamente con Él, fue condenado a muerte, y por eso podemos ser liberados de la naturaleza carnal y llegar a la plenitud de la libertad y la vida en el Espíritu, pero solo por medio del sacrificio sustitutivo de Jesús en la cruz. Es solo cuando hacemos dos cosas. ¿Recuerdan lo que dijo Romanos 6:6? Sabiendo esto y teniendo en cuenta que es verdad, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, reconociendo que el viejo hombre ha muerto, y mientras sigamos reconociendo con fe, lo experimentaremos. Ahora, nos enfrentamos al hecho de que solo tenemos dos posibilidades, y son las siguientes: o estamos bajo la ley, dominados por el pecado, o estamos bajo la gracia y guiados por el Espíritu Santo, y libres de la ley y del pecado. Son alternativas mutuamente precisas. No se puede estar en ambas a la vez. Ese es el hecho importante. Volvamos por un momento a Romanos 6:14, solo para esta declaración. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya mencioné claramente lo que esto implica. Si están bajo la ley, el pecado se adueñará de ustedes. Si están bajo la gracia, no están bajo la ley. No se puede estar bajo la ley y bajo la gracia a la vez. Tienen que decidirse. La alternativa es estar bajo la gracia y ser guiados por el Espíritu Santo. Esto es de suma importancia,
Porque hay muchos que dicen, bueno, si no estoy bajo la ley, entonces puedo hacer lo que me plazca. Es totalmente erróneo. La alternativa de estar bajo la ley no es hacer lo que les plazca. Es ser guiado por el Espíritu Santo. Y permítame decirles una cosa con certeza, el Espíritu Santo nunca los guiará a algo malo o que desagrade a Dios. Puede confiar en Él más que confiar en sus propios esfuerzos para cumplir la ley. Vamos a ver estas declaraciones que se hicieron poderosamente. Están en Romanos 8:14. Más adelante lo estudiaremos, pero hay que verlo ahora. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y se refiere a hijos maduros. Como ven, para convertirse en un hijo de Dios hay que nacer del Espíritu Santo, ya lo sabían. Pero para madurar en Cristo deben ser guiados por el Espíritu Santo. El único camino hacia la madurez es ser guiado por el Espíritu Santo. Y yo diría que hay una gran cantidad de hijos de Dios que han nacido del Espíritu, pero nunca aprenden a ser guiados por el Espíritu Santo y serán bebés espirituales toda su vida, porque el único camino a la madurez es ser guiado por el Espíritu Santo. Todos los que son guiados continuamente por el Espíritu Santo, y esto es en un presente continuo, estos y solo estos son hijos de Dios. Le diré con toda claridad, la otra opción a estar bajo la ley es estar bajo la gracia. Y si están bajo la gracia, están siendo guiados por el Espíritu Santo. Nunca digan que el hermano Prince dijo que no hay que seguir ninguna regla y que se puede hacer lo que queramos. Es totalmente incorrecto. La alternativa para cumplir con todas las reglas es ser guiado por el Espíritu Santo. Las reglas están perfectamente, pero es imposible seguirlas. Así que solo les queda otra alternativa: confiar en el Espíritu Santo. Aprender a ser guiados por Él nunca los llevará por mal camino. Veamos Gálatas 5 por un momento. Y nuevamente veremos que se menciona la misma verdad. Gálatas 5, 18. Pero, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Más claro que eso no puede ser. Son alternativas mutuamente excluyentes. Si están siendo guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Si están bajo la ley, no son guiados por el Espíritu. Pero el único camino hacia la madurez es ser guiados por el Espíritu. No pueden llegar a la madurez estando bajo la ley. Muy bien. Ahora vamos a ver Primera de Timoteo 1. Este es uno de esos pasajes que me encanta leer y con un poco de picardía, porque va totalmente en contra de la manera de pensar de muchos cristianos. No es mi intención dejar atónito a la gente, pero a veces quiero despertarlos. Primera de Timoteo capítulo 1, 9. Leamos el versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. ¿Se han hecho justos por la fe en Jesucristo? ¿Sí o no? Sí, entonces la ley no fue hecha para ustedes. Les daré una lista del tipo de personas para quienes fue hecha y pregúntense si quieren estar bajo esta lista. Sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. ¿Quieren pertenecer a esa lista? Para esto se hizo la ley. Así lo resume Pablo, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Este es el mensaje del evangelio. No pueden ser hechos justos por cumplir con la ley. La única forma en que se puede alcanzar la justicia es por medio de la fe en la muerte expiatoria y la resurrección de Jesucristo. Bien. Ahora, en Gálatas, Pablo de nuevo usa una analogía de la experiencia de los patriarcas. Los dos hijos que le nacieron a Abraham. Primero, Ismael
y luego Isaac. Nuevamente tenemos los arquetipos. Ismael es del tipo de la esclava Agar. Pablo dice en Gálatas que Agar corresponde al pacto que se hizo en el Sinaí, al pacto de la ley. Entonces Ismael es el producto de la ley, representa las obras de la carne. Él es el resultado de que Abraham hizo todo lo posible para lograr el propósito de Dios por su propio esfuerzo. Perdió la paciencia, se cansó de esperar al hijo prometido y le hizo caso a su esposa, que dijo: tengamos un hijo de mi criada Agar, que no era inmoral en aquellos días, era perfectamente aceptable en la cultura de ese tiempo. Pero esto no provino de la fe, esto no fue por fe. La Biblia dice que todo lo que no se basa en la fe es pecado, ¿lo sabían? Romanos 14:23, todo lo que no proviene de fe es pecado. Se los digo, Dios perdonó a Abraham, pero pagó muy caro por ese acto. Y todavía hoy se sigue pagando. 4000 años después, los descendientes de Ismael son la principal causa de problemas para los descendientes de Isaac. Podría interpretarse como una advertencia de que no vale la pena originar nada en la carne, porque nos tocará pagar las consecuencias. Un dato interesante sobre Abraham es que sus únicos errores no fueron por hacer lo que Dios le dijo, sino que fueron por hacer más de lo que Dios le pidió. Pienso que pasa lo mismo con la mayoría de los cristianos comprometidos. El problema para nosotros no será desobedecer y no cumplir lo que Dios dice, sino actuar más de lo que Dios pide, haciendo lo que nos parezca y tomando nuestra iniciativa. El resultado siempre será un Ismael. A veces, ¿qué es lo más difícil de hacer? Esperar. Así es. Ahí es donde generalmente nos lanzamos y producimos un Ismael porque nos cansamos de esperar. Bien, quiero que veamos lo que Pablo dice en Gálatas. Él dice que cuando Isaac vino, Ismael inmediatamente comenzó a burlarse de él. La carne siempre ridiculiza al espíritu, ¿lo ven? Y Sara se enojó y contrarrestó su propio consejo. Qué típico cuando estamos en la carne. Ella le dijo a Abraham: ten un hijo de Agar, y luego le dice: echa a la esclava y a su hijo. En ambas ocasiones, Abraham tomó el consejo. En la primera estuvo mal, en la segunda estuvo bien. Pero este es el mensaje. Cuando llega el Hijo de la fe y la gracia, ya no hay lugar para la esclava y su hijo. Echar fuera la ley y los productos de la carne cuando venga el niño de la fe. Noten que Isaac no fue el producto de la habilidad de Abraham. Él fue el producto de una impartición sobrenatural de Dios. Es todo lo que se acepta. Lo que podemos hacer con nuestra propia habilidad nunca es suficiente para complacer a Dios. Tenemos que obrar en el nivel sobrenatural, que no significa convertirse en supercristianos, sino en cristianos. No pueden vivir la vida cristiana al nivel de sus propias habilidades. Solo tiene que leer el Sermón del Monte y preguntarse: ¿cuánto de esto puedo cumplir con mi propia capacidad, fuerza y voluntad? Permítanme que lo repita, el cristianismo no es cumplir un conjunto de reglas. Ahora, estamos por ver algo de tremenda importancia. Estar bajo la ley cuando ya se ha conocido la gracia, y no me refiero a personas que nunca han conocido la gracia, pero cuando han conocido la gracia y se regresa a la ley, quedan fuera de la gracia. No pueden estar bajo la ley y la gracia al mismo tiempo. Gálatas 5, 3 y 4. ¿Cuál fue el problema de la iglesia de Gálatas? Que habían conocido la gracia y el poder sobrenatural de Dios de una manera maravillosa, y luego por culpa de falsos maestros
sintieron que tenían que volver y cumplir con la ley de Moisés. Así que Pablo estaba más molesto con los Gálatas que con cualquier otra iglesia. Es la única iglesia a la que escribió sin agradecer a Dios por ella. Él pudo agradecer a Dios por la iglesia de Corinto, aunque estaban en adulterio, incesto y embriaguez, y aún así le agradeció a Dios. Pero cuando comenzó a escribirle a los Gálatas, se enojó tanto que en lugar de decir doy gracias a Dios por ustedes, dijo estoy maravillado que pronto se alejaron del que los llamó por la gracia de Cristo. Si bien no me equivoco, creo que Pablo le dio mucho coraje en ese momento. Ciertamente vale la pena fijarse en su reacción a esta situación. Así que esto es lo que dijo en Gálatas 5, 3 y 4. Y se está dirigiendo a personas que están circuncidadas para cumplir con la ley de Moisés, ¿lo entienden? Ahora, a un bebé judío no lo circuncidan por cumplir con la ley de Moisés, lo circuncidan por el pacto de Dios con Abraham hecho en Génesis 17. Es algo muy interesante y esto lo menciono para corroborar lo que les digo. Pablo tenía a dos de sus discípulos más cercanos, Timoteo y Tito. Timoteo nació de una madre judía y por eso era legalmente judío, y Pablo le exigió su circuncisión por esa razón. Tito fue totalmente gentil y Pablo luchó mucho para no circuncidarlo a él. ¿Lo ven? Así que para un judío la circuncisión no cumple con la ley, aunque pueda estar en la ley. Jesús mismo dijo que no era de la ley, era de los padres. No necesitamos ver esto ya que la mayoría no son judíos, pero si me encontrara con un creyente judío le diría que si tiene un hijo que se asegure de circuncidarlo. Ahora, se está hablando de personas que eran gentiles y que fueron circuncidados para cumplir con la ley. Y esto es lo que Pablo dice. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. No se puede seguir solo una parte de la ley, o lo cumplen en su totalidad o no están bajo ella. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. No creo que eso signifique que fueron almas perdidas, pero lo que significa es que ya no vivían en la gracia de Dios. Es una declaración muy grave. Ustedes han sido separados de Cristo, a aquellos de ustedes que buscan ser justificados para alcanzar la justicia al seguir la ley. ¿Se puede aplicar esto a los cristianos? Se aplica a millones de cristianos. Permítame cerrar solo con una imagen de las alternativas. Van en un viaje de un lugar determinado a otro y tienen dos alternativas. Una es un mapa, el otro es una guía personal. El mapa es la ley. ¿Y quién es el guía personal? Es el Espíritu Santo. Por naturaleza somos orgullosos y decimos elijo el mapa, sé cómo usarlo. Así que comenzamos el viaje con el sol brillando, los pájaros cantando y avanzando sin ningún problema. Pero 48 horas más tarde, estamos en medio de un bosque, está totalmente oscuro, lloviendo, al borde de un precipicio y no sabemos si estamos al norte, sur, este o oeste. Eso es depender de nuestra capacidad para leer el mapa. El mapa no está mal, es perfecto. De repente se oye una voz amable que dice ¿puedo ayudarte? Y usted le dice, Espíritu Santo, te necesito, dame tu mano y guíame. Así que ahí estamos, el Espíritu Santo nos está guiando, seguimos en el camino, vamos bien, el sol brillando, y nos decimos, ¿sabes? Qué tonto fui, realmente no tuve por qué asustarme tanto, pude haberlo hecho yo solo.
Nos damos la vuelta y ¿saben qué? El Espíritu Santo ya no está. Luego, unos 4 días después, estamos en medio de un pantano. Y cada paso que damos nos hunde más. Ahora, nos da mucha vergüenza decirle al Espíritu Santo que lo necesitamos. Pero Él dice, amablemente, quizá me necesitas. Oh, Espíritu Santo, sácame de este pantano. Y lo hace. Mi pregunta es, ¿cuántas veces más ha de pasarle esto? ¿Cuántas veces más vamos a rechazar al Espíritu Santo? ¿Cuánto tiempo pasará antes de darnos cuenta de que no podemos llegar con el mapa? El mapa es perfecto, el problema somos nosotros. Tenemos que tener al guía personal, luego le decimos al Espíritu Santo, mira, tengo un mapa. Él dice, gracias, pero no necesito el mapa, conozco el camino. Además, ese mapa lo hice yo. ¿Lo pueden ver? Amén.